Bien, ya se inició. Bueno, muy buenas tardes. Vamos entonces a continuar el tema de mucopolisacaridosis. Bien. Voy a dejar de compartir la pantalla. Recordemos que este es un curso virtual, semipresencial, sincrónico y asincrónico. Entonces las clases se graban y se suben a la plataforma. Quienes no estén de acuerdo, pues simplemente se salen de este espacio. ¿Alguien tiene algún problema que grabe la clase? Bueno, me imagino que dijeron que no. Muy bien, entonces vamos a continuar el tema de mucopolisacaridosis. Recordemos que las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades relacionados con la acumulación de mucopolisacáridos por algunas de las enzimas que están encargadas de su catabolismo. Estas enfermedades también son consideradas como enfermedades lisosomales. Debido a que los lisosomas entonces se llenan de estos mucopolisacáridos y entonces hacen el daño celular y por lo tanto las afecciones a los tejidos, a las células, a los tejidos, a los órganos, etc. Como dijimos en la clase pasada, las mucopolisacaridosis tienen también una clasificación dentro de las enfermedades genéticas dismórficas, porque ellas producen dismorfismo. Recordemos que hay el fenotipo con las que generalmente se llaman a ellas son facies gargolianas o hullerianas, que son fases toscas donde tienen ese dismorfismo está dado por el puente nasal hendido, pómulos salientes, macroglosia, ensanchamiento del cráneo, ensanchamiento de los labios. Este que vemos aquí es Esteban, que es uno de los niños, de nuestros niños. No sé si alguien estuvo en el envío del sábado pasado, donde estuvimos hablando con el señor Vela, padre de Esteban, que es el que organizó la Fundación San Filipo Colombia. Y eso es muy importante porque antes de que, incluso cuando yo empecé a enseñar, yo enseñaba que aquí no teníamos pacientes con enfermedad de San Filipo. Hoy en día, sin contar los fallecidos, tenemos 44 pacientes colombianos que tienen San Filipo. Bien, entonces, como hemos visto, estas enfermedades no todas tienen terapia de reemplazo enzimático y justamente el San Filipo es de las mucopolisacaridosis o la MP3 que carece de tratamiento. Sin embargo, pues hay grupos en el mundo que están haciendo investigaciones para eso. Uno de los rasgos característicos de San Filipo, como podemos ver acá y lo vemos, es ellos tienen, aunque no es exactamente en todos, pero los vellos y cabellos son muy gruesos. Una de las características es su ceja muy gruesa, algunos incluso tienen una sola ceja. Los dientes pueden a veces tener otras líneas dentales, ¿cierto?
Pero la característica más importante es que los pacientes con Sanfilippo en sus primeros años de vida están completamente normales, pueden tener un retraso en el crecimiento y desarrollo. Si se comparan con los niños de su edad, están más atrasaditos, pero llega un momento en que empieza a haber una regresión y es como una demencia juvenil. Bueno, el doctor Harris fue, imagínense, apenas en la década del 60, en 1961, que encontró, describió esta paciente que tenía una hepatosplenomegalia y que además encontró la eliminación de glucominoglicanos tipo heparansulfato en la orina. Seguidamente ya vino entonces el doctor Sanfilippo, y por eso se llama enfermedad o síndrome de Sanfilippo. Ya encontró más pacientes, pero además de eso, con este rasgo que es tan importante como es el retraso mental. Hoy en día pues ya sabemos que ellos van empezando a desarrollar una demencia. Y entonces fue por la descripción de este doctor que la enfermedad lleva a eso. Es autosómica recesiva. En el mundo no es tan frecuente como en otros. Se considera que más o menos hay unos 70,000 pacientes en el mundo. Como ya habíamos mencionado, es lisosomal, también está agrupada entre las enfermedades lisosomales. Las MPS4 tenemos diferentes variantes genéticas, incluso este es de las MPS que se describen 4 tipos. Esos tipos van a depender de pues dónde esté ubicada la mutación. Entonces vamos a empezar a ver la deficiencia de la MP3A o Sanfilippo A, en el cual tiene la deficiencia es de la heparansulfatasa y deficiencia de sulfaminidasa también se conoce. Este gen está ubicado en el cromosoma 17 y pues es, como les digo, los fenotipos no son iguales y se dice que esta es pues la variante más agresiva. Tenemos entonces la otra mutación que va a provocar la deficiencia de N-acetil alfa de glucosamidasa, que es la que se llama la mucopolisacaridosis tipo 3B. Tenemos la C, que es la que tiene Esteban y que muchos de los pacientes de Sanfilippo en Colombia tienen este tipo, que es la deficiencia de la acetilcoenzima A alfa glucosaminida N-acetiltransferasa. Fíjense que aquí tenemos una mutación que está ubicada en otro cromosoma, en el cromosoma 8, brazo P 1121. Entonces, aquí quiero resaltar, ya les había mencionado que en Colombia, gracias a los padres de Esteban, se creó entonces la Fundación Sanfilippo Colombia. Quise traer este pantallazo porque las mucopolisacaridosis es de las enfermedades que se puede encontrar información de manera importante, y en el caso de Sanfilippo Colombia ha hecho un papel protagónico no solamente en Colombia sino a nivel de Latinoamérica, porque incluso esta semana que lo nombraron ellos, basados como en el cumpleaños de su hermanita, que aunque es portadora no posee la enfermedad. Entonces esta semana es la semana de sensibilización hacia el diagnóstico de la enfermedad o síndrome de Sanfilippo.
Uno de los rasgos más impresionantes de esta enfermedad es que incluso que también se ha invitado a incluirse dentro de las enfermedades neurodegenerativas, porque como les dije anteriormente, el retroceso que ellos van haciendo neurológicamente la demencia es como la que sufre una persona anciana, ¿cierto? Que empieza a ir retrocediendo, va revertiendo. Esteban estuvo escolarizado, aprendió letras, aprendió a leer, aprendió a hacer algunas operaciones matemáticas. Bueno, entonces esta enfermedad, pues, ¿qué es lo importante del diagnóstico? A pesar de que es una enfermedad que no tiene tratamiento, que no tiene, recordemos pues que estas son enfermedades genéticas que no tienen cura, pero hacer el diagnóstico sí puede ayudar, sobre todo el manejo de los cuidadores, de los padres, de los niños, en el manejo que mejore la calidad de vida de estos chicos. Ahora, hasta la fecha no tenemos tratamiento, pero fue como cuando yo empecé a estudiar estas mucopolisacaridosis, había solo para dos MPS1. Hoy en día tenemos que hay terapia de reemplazo para la 1, para la 2, para la 6, para una de las 4, bueno, etcétera. Bien, tenemos entonces, perdón, la deficiencia de N-acetil galactosamina 6 sulfatasa que corresponde a la mucopolisacaridosis tipo 3D. Fíjese que aquí tenemos entonces otro cromosoma, el gen se encuentra en otro cromosoma que es el cromosoma 12. Aquí es muy importante tener en cuenta que esta enfermedad, me encanta esta foto que es de una de las fundaciones porque es lo que va sucediendo en las mentes de estos niños. Ellos se van perdiendo, se les va desvirtuando todo hasta que pues llegan a una demencia total. Entonces las manifestaciones en general, como son neurodegenerativas y generalmente empiezan a hacer manifestaciones que son visibles por el desarrollo mental. Generalmente se empiezan a dar, estas de las mucopolisacaridosis que lo reporte o de las enfermedades o errores innatos, que generalmente quienes llevan a invitar a que los padres busquen asesoría médica, consultar, son en el colegio, la escuela, las guarderías, etcétera, porque además de el retraso que el niño está teniendo en el desarrollo, ellos empiezan a desarrollar agresividad, hipersensibilidad, hiperactividad. Son niños que son supremamente reactivos. Ellos se les empieza a afectar tanto como ya vimos antes los ojos, la audición. El insomnio y las convulsiones es de los problemas que más tienen que enfrentar los padres, porque estos niños tienen a veces muchas problemáticas, sobre todo en el aspecto que está relacionado con los diferentes medicamentos, es decir, en sí mismo la enfermedad produce insomnio, pero además de eso, pues como les tienen que cambiar o no les funcionan o por el desarrollo y crecimiento, entonces los niños se descompensan y realmente duermen muy poquito. Bien, estos niños, al igual que los que hemos visto, tienen deformaciones óseas. No voy a repetir en detalle todo, pues porque ya hemos visto, lo vamos a pasar rápidamente, pero entonces esas deformaciones, ¿cierto? Van a estar sobre todo representadas en las facies. Ellos también pueden llegar a presentar manito en garra, pueden presentar afecciones oftalmológicas donde hay opacidad de córnea hasta una ceguera total. Aquí tenemos los casos que se han ido buscando
se han ido encontrando con respecto a esto. Es de un artículo donde da esta información, pero fíjese que cuando vamos a ver, por ejemplo, los sistemas de información, como es el Civigila, ¿qué sucede? Que el San Filipo no está dentro de las enfermedades huérfanas. O sea, que un niño que tiene San Filipo hay que incluirlo dentro de otras mucopolisacaridosis. Pero además de eso, muchos de estos niños eh, no son catalogados ni siquiera caracterizados, aunque tengo que decir que en los últimos años ha cambiado mucho. Y ahorita hago ahí un asterisco porque ahorita les menciono por qué ha cambiado tanto eso. Así que a pesar de que estos son datos que uno puede encontrar en la literatura, yo soy un poquito más cauta, me parece más adecuado, por ejemplo, la información que nos entrega la Fundación de San Filipo, porque además ellos incluso hay muchos de esos pacientes que están genéticamente caracterizados. Eh, Otro de los signos y síntomas que hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a complicar el caso clínico son los problemas de hepatosplenomegalia que muestran los chicos, que pues uno puede hacer como por un lado la sumatoria de hallazgos de esos signos, pero además si ya el paciente está presentando una hepatosplenomegalia, hay como que cursar con un adecuado diagnóstico rápidamente, pues para saber cómo manejarlo. En algunos países incluso lo que se hace cuando esa o sobre todo la hepatomegalia ya se convierte en una hepatopatía, pues entonces incluso los niños pueden llegar o los jóvenes pueden llegar a ser candidatos a trasplante hepático, pero eso aquí en Colombia no se da. Igual los glucoaminoglicanos, porque en algunos países se miden los glucoaminoglicanos eh, para la determinación en orina. También se pueden determinar cualquiera de estos mucopolisacáridos. Entre esos, para el síndrome de San Filipo 3 está el heparansulfato. También se puede hacer actividades enzimáticas que se pueden hacer a partir de sangre seca, ¿cierto? O de cultivo de fibroblastos. El tratamiento no hay cura, son tratamientos paliativos. ¿Qué significa eso? Que la manifestación que se va presentando se va se va resolviendo, o sea, que las convulsiones, que el insomnio, que la hiperactividad, bueno, en fin, muchas veces ellos necesitan atenciones quirúrgicas como por ejemplo las eclosiones de otras líneas dentales que tengan. Entonces hay que recordar que con los pacientes con mucopolisacaridosis, entonces hay que pensar en las anestesias por un lado, porque muchos de los anestésicos provocan entonces producción a nivel de las vías de las vías aéreas, mayor producción de mucopolisacáridos, y de otro lado recuerden que vimos las displasias que tienen de los odontoides, y eso hace que cuando le estén haciendo la maniobra para incluir el laringoscopio, pues se desnuque el paciente. De todas maneras, es importante hacer un diagnóstico, una intervención temprana, sobre todo para evitar las convulsiones, es decir, para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Aquí les muestro esto que es bien importante, las asociaciones de mucopolisacaridosis. Por ejemplo, en España existe realmente una gran asociación que incluye todas las
mucopolisacaridosis, pero aquí es muy interesante la función que tienen estas organizaciones y asociaciones que son de la población civil, porque entonces promueven, sensibilizan, crean estas guías prácticas que son muy útiles, no solamente para el personal clínico, sino para los cuidadores. Bueno, actualmente pues se está haciendo una investigación para de repente utilizar la metodología del CRISPR-Cas9, ¿cierto? Que se supone que eso nos permitiría incluir una secuencia con para incluir el trozo sí, de material genético, sea o para expresar la proteína que va a dar origen a la enzima, ¿cierto? O en su defecto, pues para estar en las diferentes variantes que estén implicadas. Lo que se ha hecho para CRISPR-Cas98 ha sido para San Filipo. Recordemos que esto hace que sea muy específico. Es como vamos a ver en Morquio. En Morquio no hay tratamiento para los diferentes morquios. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a ver la mucopolisacaridosis tipo 4. También se conoce como síndrome de Morquio. Y aquí quiero resaltar porque el doctor Luis Morquio fue un uruguayo que estuvo pues implicado en la descripción clínica y en la caracterización, en parte de la caracterización de los pacientes que sufrían morquio. Aunque como también estuvo este señor inglés, Blytheford, y pues a los dos se les ha dado el reconocimiento. La enfermedad también se conoce como síndrome de Morquio-Blytheford, pero entre ustedes, los clínicos, ni siquiera síndrome, sino que en Morquio. Incluso les cuento anecdóticamente que muchos de los pacientes son rotulados cuando se les ven todos los rasgos, se les pone Morquio, ¿cierto? Esto lo encontramos cuando hicimos el proyecto de investigación revisando las historias clínicas. Casi todos los pacientes que tenían mucopolisacaridosis ya les ponían Morquio. Y ahí viene nuevamente lo del asterisco, porque ha cambiado eso, porque como se han ido desarrollando biotecnológicamente los que van teniendo tratamiento, entonces las farmacéuticas o laboratorios que están encargados en la elaboración de este medicamento, pues también se encargan de el diagnóstico. Quiero decir que en Europa, por ejemplo, es muy mal visto esto. Yo creo que sí puede estar mal visto, pero nosotros somos países pobres en vía de desarrollo, y yo sinceramente creo que si nuestros pacientes tienen acceso a que les hagan un diagnóstico, no importa si es como porque uno sabe claramente que los de las farmacéuticas tienen intereses netamente económicos, pero bueno. Eh, entonces, como les decía, Morquio y este señor concomitantemente hicieron la descripción de esta enfermedad, y además de las características externas se encontraron la opacidad corneal, la valvulopatía, específicamente por daño de la válvula aórtica, excreción de glicominoglicanos tipo queratansulfato. Bueno, el morquio es una enfermedad autosómica recesiva. Les cuento que actualmente incluso hay literaturas que ya están hablando de mucopolisacaridosis 4 o morquio 4C. Pero pues todavía están como en la caracterización de esto, entonces pues no ha sido como todavía totalmente aceptado en la comunidad científica.
Como les digo, la herencia es autosómica recesiva. Recordemos que autosómica recesiva quiere decir que se hereda un alelo del padre, un alelo de la madre para que se presente el rasgo, ¿cierto? ¿Y por qué quiero mencionar nuevamente que hago tanto énfasis en esto, en estas enfermedades? Porque si es autosómica recesiva, se necesitan los dos alelos. Pero la cuestión es muy importante en las regiones, municipios o ciudades donde hayan, donde se sepa claramente, como es en el caso del Oriente Antioqueño, que hay una endogamia importante. Entonces yo recomendaría por eso siempre mirar sobre todo a los que se saben que sean portadoras, como es el caso de la hermana de Esteban, ¿cierto? Yo le recomendaría a ella que cuando se vaya a casar, a parear, juntarse, lo que sea, pues si quiere tener su descendencia, caracterizar a su esposo para, pues para prevenir sorpresas. Bueno, entonces en el morquio hay una acumulación también de sulfato queranato y condritin 6 sulfato. Entonces, la mucopolisacaridosis 4A, este número que vemos ahí es el que utilizan las bases de datos de genética. Esta es la de enfermedades mendelianas, de herencia mendelianas del hombre, por su sigla en inglés. También está la de Lomin, que es otro. Y básicamente en la A hay una disminución de la galactosamina 6 sulfatasa, y para la B está la beta galactosidasa. Cada una de estas entonces tiene, fíjese que se codifica su gen en diferentes cromosomas. De tal manera que tenemos que en la A es la mutación está en el cromosoma 16q24, que también se le llama la GALS con S, y tenemos la GLB1, que está en el cromosoma 3 y corresponde a la B. Esto que ustedes ven aquí, esta hermosura, que son, y seguramente a ustedes les va a tocar, porque ellos consultan en nuestros hospitales, es una familia de caracolí. Aquí no tenemos, esta es la madre, sus otros dos hermanos que no aparecen aquí en la foto ya fallecieron, Mary también ya falleció, pero aquí vemos como es todas esas características. Por ejemplo, esto que se ve que como si él tuviera los ojos claros, en realidad es porque ya tiene una opacidad de córnea importante. Fíjense que Miguel es todo un negociante, él vende dulces en Caracolí, en la plaza, ¿cierto? Está metido en la política y todo de Caracolí. Es un personaje muy conocido. Él ya pues tiene un dismorfismo importante. Miremos el abdomen, la escoliosis, a nivel de las facies, sus manitos en garra. Bueno, entonces la presentación clínica podríamos decir que ambas no se pueden diferenciar desde la presentación clínica. La diferencia se hace es básicamente por actividad enzimática molecular. Estos niños nacen súper bien, no tienen problema, pero más o menos al segundo año, a los 10, de entre los 18 y los 30 meses, entonces ya ellos empiezan a tener problemas de motricidad, retraso en el crecimiento, empieza a haber ese dismorfismo, pero ojo, porque este es de la mucopolisacaridosis, que no tiene retardo mental. No hay afección del sistema nervioso. Del sistema nervioso central, es decir, no crea demencia, ellos pueden ser totalmente inteligentes. Y hay un punto importante con la familia que les acabé de mostrar. El problema que uno ve como cognitivamente el atraso de ellos, en realidad no es que sea un atraso en sí mismo por el morquio, sino que la mayoría de estos niños, como tienen un dismorfismo, son desescolarizados.
Entonces los niños se quedan analfabetas o no leen, etc. Ahora, las afecciones que tienen del sistema nervioso es básicamente porque, por ejemplo, como se van torciendo sus huesitos, entonces tienen problemas a nivel de la columna, a nivel del nervio ciático, a nivel del túnel del carpio, etcétera. Esta foto que les muestro acá eh, no es de pacientes con mucopolisacaridosis 4, sin embargo lo traigo es porque estos rasgos que tienen este par de personajes que son de Maritolami son muy parecidos a los de Morquio, ¿cierto? Entonces en la cabeza grande, que ya lo hemos dicho de manera importante, frente prominente, tabique nasal hendido, macroglosia, ¿cierto? O sea, lengua grande, boca grande, dientes generalmente están en recreo, con pigmentación, o sea, son pigmentados amarillos. Por ejemplo, en el caso de Miguel no tiene ese problema. O sea que realmente no todas las características siempre aparecen en todos los pacientes. Hay algunas que sí, por ejemplo, lo del tabique hendido, lo de la frente prominente, lo del cuello corto, la macroglosia a medida que va aumentando. Las cataratas muy frecuentes en general en las mucopolisacaridosis y la opacidad de córnea, que muchas veces los lleva a otros problemas oculares como atrofia del nervio óptico, incluso algunos pueden tener glaucoma. En la parte del oído, igualmente por la producción de mucopolisacáridos, entonces pueden llegar a sufrir una sordera e incluso perder la audición. Esa pérdida de la audición se da por las deformidades de los tejidos blandos y por otro lado recuerden que ellos tienen infecciones bacterianas recurrentes de las vías aéreas, pero a veces también está a nivel del oído. También se puede presentar, o es muy frecuente en ellos, perdón, la parte que tiene que ver con toda la vía aérea, ¿cierto? Desde los pulmones, la producción de mucopolisacáridos y fuera de eso con la opresión que están haciendo los órganos porque como se van deformando de los pulmones, entonces hacen que ellos, por ejemplo, tengan infecciones bacterianas recurrentes, las amígdalas y los adenoides son grandes. Bien, la rinorrea, muy importante. Esa rinorrea incluso a veces puede llegar a ser, estar presente en la vigilia. O sea, están despiertos y hacen ese sonrío, toda esa congestión de la parte nasal, de la parte de la tráquea, de la laringe, hace pues que los chicos pues presenten todos estos problemas de vías aéreas superiores. El tórax en campana, se puede presentar pectus carinatum o pecho de paloma, ¿cierto? Como lo vemos en este caso, Miguel también lo tiene. Eh, a veces hay unos que han presentado pectum excavatum, que es como si tuvieran, como si se les hubiera hundido el esternón. Ya habíamos hablado de los glucoaminoglicanos, la inestabilidad del cuello básicamente por esas por el problema que tienen con las odontoides. En cuanto a las infecciones, el asma, pues realmente todavía pues hay como estas dos posiciones que por un lado estamos viendo la producción de mucopolisacáridos, pero nosotros vemos, como vemos aquí o como vimos aquí en Miguel, ¿cierto? Fíjese que por el dismorfismo que él está teniendo a nivel del tórax, él ahí no es que sea barrigón, sino que
esta forma hace que todos las vísceras se suban. Bueno, ya vimos que como presentan valvulopatía, entonces pues básicamente son problemas cardíacos y generan incluso una cardiomiopatía. A nivel de la hepatosplenomegalia que ya la vimos, pero además esto es muy importante también que se me olvidaba mencionar. Recuerde que las vísceras están en una canasta ósea, ¿cierto? Dada por la columna vertebral más las vértebras. Más las costillas, perdón. Entonces, lógicamente, como hay una debilidad, porque ellos, los tejidos blandos también tienen problemas, entonces eso pues hace que haya una petrusión del abdomen. También presentan hernias, sobre todo umbilicales e inguinales. Las diarreas que también pues a veces se dice que es por el exceso de glucaminoglicanos. En cuanto a las afecciones óseas, son las mismas que hemos visto. La rigidez articular lleva pues a problemas o la hiperlaxitud, y les muestro esto acá. Ustedes pueden ver ahí un videito que yo tengo con Miguel. Cuando Miguel, fíjese que aquí Miguel no puede sostener la mano, sino que las manitos se le van hacia atrás, ¿cierto? Y ahí tiene una especie de hiperlaxitud. Eh, Eso aquí. Y entonces, y además como se le van torciendo la rodillita, los piecitos, entonces ellos tienen múltiples caídas, marchas torpes, atáxicas, y pueden desarrollar osteoporosis. Aquí vimos lo de la hipoplasia de las odontoides, que es una de las muertes más frecuentes. Las manitos en garra, inestabilidad de extremidades superiores e inferiores, la mano en garra, o esta manito que también se llama mano en gatillo, eh, hacen que ellos vayan perdiendo la fuerza y las habilidades en sus dedos, porque a haber una va a haber una atrofia de las articulaciones. En cuanto a las extremidades inferiores, entonces se puede presentar o todos estos, o sea, giniuvalgo, o sea, rodillo, ¿cómo es? Rodillo juntipatía apartado, como dicen aquí popularmente, el pie varo, pie quino, que son como con los talones alzaditos, eh, el pie plano. Uno de los rasgos que eso me lo han referido, no está en la literatura, pero siempre los padres con estos niños refieren de que tienen los pies extremadamente grandes. Los deditos son pues deformes, los metacarpios se deforman. Esto va a llevar a que haya problema de caderas y rodillas. Y en un momento determinado todo esto se puede volver doloroso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por determinación de glucaminoglicanos en orina, pero también por la determinación de los mucopolisacáridos. En este caso son determinación, por ejemplo, por HPLC o por otras técnicas de queratansulfato, es decir, del glucoaminoglicano en orina. El dismorfismo como tal nos puede hacer un diagnóstico de que tiene un MPC1, pero hasta que no se haga la actividad enzimática o la variante genética o los glucoaminoglicanos que están presentes en la orina, pues no se puede hacer un diagnóstico claro. El diagnóstico enzimático básicamente se hace por gota seca o por crecimiento pues por cultivo de fibroblastos. Actualmente en terapia tenemos el reemplazo enzimático, que es Vimizim. Básicamente este es de Biomarin, es para el morquio tipo A. Nosotros lo tenemos. Miguel, por ejemplo, cuando lo veíamos ahí en la silla, le estaban poniendo su terapia de reemplazo enzimático. Importante recordar que
Por eso es tan importante, en estos momentos Miguel debe tener como 24 o 25 años. Pero es muy importante hacerlo cuanto antes para evitar todos los dismorfismos que se van presentando. Bien, vamos a ver ahora entonces la mucopolisacaridosis tipo 6. Estas mucopolisacaridosis incluso pues a veces se dice que es como eh, eh, la más atenuada, la más eh, no atenuada, ¿no? Porque ellos realmente tienen baja talla, pero no tienen, o sea, hay unos rasgos más fuertes que otros, ¿cierto? No, pero un momentico, aquí estamos en la mucopolisacaridosis 6 como diferencial, porque los de 6, que es el maretolami, se parecen mucho a la 4, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos otros tipos de acondroplasias o de problemas de displasias epifisiarias que pueden ser diagnóstico diferencial. La detección prenatal pues todavía no se no es muy usual, aunque podría hacerse por biopsia de vellosidad cariónica y amniocentesis. Ahora, la consejería genética es muy importante, sobre todo por lo que son autosómicos recesivos, como les mostré en el caso de Esteban con San Filipo, que su hermanita es portadora. Bueno, vamos a ver ahora el MPS1 Mareto-Lamy, el síndrome de Mareto-Lamy. Es la mucopolisacaridosis tipo 6. El Mareto-Lamy, como les digo, es como de las enfermedades de estas mucopolisacaridosis, es como de las enfermedades que es, no se puede decir, pero menos agresiva, pero es decir, ellos son más pequeños, pero no tienen tanto dismorfismo como puede presentarse en las otras. Bueno, la enfermedad se llama así, pues porque es por Maretó y por Lamy, que fueron los que la describieron, ¿cierto? Básicamente es una deficiencia de arilsulfatasa B, ¿cierto? O también se conoce como N-acetilgalactosamina 4 sulfatasa. Recuerden que habíamos visto esta clasificación, ¿cierto? Ya habíamos visto la 1, la 2, la 3, la 4. Ahora vamos a ver la 6, la 5. Ojo, muchas veces estas, por ejemplo, eh, una pregunta frecuente que ustedes me hacen, ay, ¿por qué no hay 5? Porque antes de que se describieran cada una de estas, como las diferentes tipos o clases, muchas veces lo que se encontró era que, por ejemplo, esta la pusieron 5 y realmente era un morquio. Bueno, entonces vamos a ver Maretolami. El Maretolami, entonces, como mencionamos, es una deficiencia de la galactosamina 4 sulfatasa y por lo tanto hay una acumulación de hermantán sulfato. Eh, esta deficiencia entonces lleva igualmente al acúmulo de estos mucopolisacáridos a nivel lisosomal, que es lo que lleva al daño de la célula, como esa célula espumosa que vimos ahí, eh, y es lo que lleva a esa dismorfismo y llega a esa atrofia de alguno de los órganos. Bueno, ya habíamos visto entonces que son los glucoaminoglicanos, ¿cierto? Recordemos entonces aquí que estos glucoaminoglicanos son cadenas son macromoléculas complejas y son complejas básicamente porque están compuestas por carbohidratos y por otros compuestos, ¿cierto? Que sulfato o ácido hialurónico, bueno, etcétera. Eh, bueno,
aquí este tipo de células, y aquí es importante porque hubo un tiempo incluso en que se utilizaba de biopsias de, eh, de hepáticas, ¿cierto? Se lograron aislar este tipo de células, ¿cierto? Donde vemos, esto que vemos en blanco es que están llenos de lisosomas que finalmente lisan la célula y la matan. La arilsulfatasa B está codificada en el cromosoma 5q13 y se han reportado más o menos unas 120 mutaciones, de la que tenemos importante y tenemos en nuestro medio está el cambio de una valina en la posición 358 con la metionina. El 38% de los casos, incluso a nivel global, son dados, la mutación provoca este cambio a nivel de la enzima, lo que hace que no funcione muy bien y por lo tanto no va a haber una adecuada degradación, catabolismo de los glucoaminoglicanos. Bueno, aquí vemos entonces, pasemos adelante. Entonces estos chicos tienen igualmente si bien hay una variabilidad entre los individuos con maretolamí, pues de todas maneras conservan esa fase tosca, esa fase hurleriana, ese gargolismo, esto es lo que se llama un gargolismo, eh, y donde básicamente nos va hablando de que hay afecciones esqueléticas en tejidos blandos como articulaciones, pero además también a nivel visceral. Estos pacientes también tienen problemas como todos a nivel ocular, sea desde la opacidad corneal hasta atrofia del nervio óptico. La inteligencia es normal. Aquí vemos este chico, vamos, creo que traje la evolución de este chico. Mire que aquí ya empezamos a ver el, la hernia, la manito en garra, las rodillas ya se están juntando, ya este tiene prominentemente la frente, tiene el paladar hendido, cabezoncito, ¿cierto? Miren cuando este niño nació, ¿cierto? Era un niño que puede ser como cualquiera de nuestros niños y a medida que ellos van creciendo van haciendo su dismorfismo. Hay algunos de esos que tienen problemas en cuanto a igualmente les salen líneas dentales que hay que hacer la exodoncia y que a veces eso puede ser un riesgo, tanto dejar la pieza como quitarla. Aquí vemos entonces la evolución de dos tipos. Fíjese que hay unos aquí tenemos un maretolamí de evolución rápida, mire, de los 5 a los 16 años y cómo queda el fenotipo, y tenemos una lenta que puede ser cualquiera de nuestros niños. Por eso es muy importante y sería muy importante hacer tamizajes que permitan encontrar este tipo de enfermedades para prevenir. Por ejemplo, en este niño las problemáticas no son tan graves como las de la evolución rápida. Aquí tenemos entonces a Mareto bueno, Pierre Mareto, porque no es Lamy, este es Mareto, donde él básicamente describe un paciente con los dismorfismos o las facies toscas, la opacidad corneal, cuello corto, esplenomegalia, las afecciones citoesqueléticas y el aumento de glucoaminoglicanos tipo de hermantansulfato y heparansulfato. Aquí tenemos entonces el de la MI, ¿sí? Ellos pueden llegar incluso a tener un desarrollo psicomotor, intelectual, cognitivo completamente normal. Sufren por las mismas razones que vimos antes, por la obstrucción de vísceras, problemas a nivel pulmonares con infecciones bacterianas recurrentes generalmente porque lo que son las células
las bacterias flora normal de los pulmones, entonces se puede convertir en una infección bacteriana importante que puede incluso comprometer la vida del paciente. Es decir, ellos les dan muchas neumonías. Las hernias umbilicales e inguinales también están presentes. Esto es muy importante y lo cual dentro de la caracterización clínica se puede incluir en la parte de los ronquidos. Estaba pensando en mis gatos. Los ronquidos, aunque les digo que tiene unos ronquidos a veces que parece un ronroneo duro. Sobre todo cuando están durmiendo, que presentan apneas del sueño, que generalmente estos chicos se levantan con dolor de cabeza porque es tantas las apneas que hacen que, que están pues amanecen con dolor de cabeza porque no están oxigenando bien. Bueno, el endurecimiento de fascia ya lo habíamos visto. Es muy particular en el Manetolami. Uno de los rasgos es que ellos, como en las fotos que vimos, no tienen como ese dismorfismo tan marcado a nivel del cuerpo. Ellos quedan con su cuerpo pequeño. Las manifestaciones o las anomalías óseas se ven sobre todo es a nivel de las extremidades y de las fascias, ¿cierto? Las cardíacas son muy frecuentes en ellos, o sea, la insuficiencia bulbulopatía, ¿cierto? Que puede ser en la válvula aórtico mitral, hipertrofia cardíaca, estatosis coronaria, estatosis en la aorta. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Entonces el diagnóstico básicamente se hace con la determinación. Muestro estas tres pruebas que se hacen en los países donde hay protocolos. Aquí no se hace, pero se podría mirar con la albuminasia, el cloruro de citilpiridino, el azul 1.9 dimetileno. Básicamente se hacen coloraciones donde se corren por electroforesis los glucominoglicanos. La gold estándar entonces es la prueba que es definitiva, es entonces la actividad enzimática en leucocitos. El tratamiento para estos es multidisciplinario y esto no solamente es para Manetolami, sino en general para todas las mucopolisacaridosis. Esta es otra de la que ya tenemos terapia de reemplazo enzimático, cierto que es tratamiento específico, pero también tenemos tratamientos que son paliativos para las manifestaciones que van siguiendo. Esta foto la adoro y la amo porque esto que ustedes ven aquí es una madre y su hija. Es decir, estas personas pueden tener sus hijos que nacen completamente normales, ¿cierto? Tenemos lo que les digo, los cuidados que hay que tener con las anestesias y con el laringoscopio, porque de hecho se tiene que hacer con tubo endotraqueal pequeño y broncoscopio flexible por lo de la hipoplasia del odontoide, ¿cierto? Porque eso lleva a que ellos tengan un cuello laxo y pueda haber una lesión medular irreversible que incluso puede llevar a la muerte. Tengo casos de pacientes pacientes que le ha sucedido eso en nuestro medio. La hiperlaxitud y rigidez sobre todo se trabaja con fisioterapia y hidroterapia. Ellos se les hace terapias sobre todo con ejercicios como si fueran los pacientes de Ehlers Danlos, porque por un lado hay que evitar esa rigidez que ellos van empezando a tener por ejemplo en la manito en garra o en el pie vago o en el pie equino,
pero por otro lado no pueden ser común y corrientes porque ellos sufren una hiperlaxitud. El cuidador muy importante, muchos de ellos llegan a depender casi de su familia, porque a pesar de que no tienen retardo mental, pueden llegar incluso a ser profesionales, pues tienen una discapacidad, una limitación en movilidad. La alimentación que últimamente se le ha dado mucha importancia porque se recomienda a los pacientes evitar alimentos que promueven la producción de mucopolisacáridos, como por ejemplo los lácteos, pero eso realmente hay muy poquito. Esto es fundamental y lo menciono porque aunque esta clase es de medicina, para que ustedes cuando estén en sus municipios, en sus pueblos, la parte de la educación, porque muchas veces estos niños, recuerden que la excepción es San Filipo que tiene demencia temprana, ¿cierto? Y que pueden llegar a tener un retardo mental. El resto de los niños no deberían ser desescolarizados. Y les cuento, tenemos vigente que todavía estos niños con estos dismorfismos los esconden los papis. Esto es muy importante, que es la parte de la pubertad y la fertilidad. Ellos a veces tienen problemas porque hay un retraso en su menstruación, pero ellos son completamente fértiles. Esta foto también la amo porque es de la madre y la hija. Miren esto, es una belleza. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo importante aquí? Si estas son pacientes que pues su realización como persona es tener hijos y eso, lo único que hay que hacer es que esos embarazos son embarazos de riesgo, entonces tiene que trabajar el grupo interdisciplinario, el ginecólogo, el pediatra, pues los diferentes clínicos. eh, Generalmente estos niños deberían nacer por cesárea. Bueno, todas las cuestiones que lleven a que no haya riesgo ni de la madre ni del bebé. La esperanza de vida realmente en casi todas, con excepción de la de San Filipo, son más o menos, llegan a la cuarta década. Aunque, y aquí quiero resaltar el trabajo que ha hecho la hermana de Miguel, que es María Zolaida Morales, porque ella ha estado recogiendo como los pacientes que hay en los municipios, sobre todo en el noroeste, ellos son de Caracolí, porque ella empezó intuitivamente a buscar pacientes que tuvieran mucopolisacáridos para ver como cuál era el mayor, para ella poder preguntarle a esas personas cómo lograron llegar hasta esa edad. Tenemos una incluso que está en la década de los 50 que vende lotería en la Alpujarra, ¿cierto? Entonces, pero generalmente en la cuarta década ellos fallecen. ¿Y cuál es la manera en que mueren? Por infecciones recurrentes, porque cuando desarrollan la valvulopatía, ¿cierto? Las que presentan problemas hepáticos hacen a veces una hepatopatía y una falla hepática aguda. Por eso es tan importante el diagnóstico oportuno, porque los que tengan tratamiento hasta el momento en que se hace el diagnóstico y se empiezan las infusiones, el fenotipo que hayan desarrollado para hasta ahí. No se quita, pero para. Se hablaba mucho sobre los trasplantes de médula ósea. La literatura dice que no han sido muy eficientes. La terapia génica pues tampoco ha sido exitosa en ninguna de ellas. Y bueno, aquí tenemos entonces esto que es de las fundaciones norteamericanas que promueven pues el desarrollo intelectual, el desarrollo, eh, eh, la buena calidad de vida. Bien.
Existen protocolos, es como de las enfermedades que tienen protocolos. Desafortunadamente no sé por qué aquí, a pesar de que hay tanto en la literatura, estamos tan atrasaditos en esto. Aquí les dejo algunas figuritas que son importantes. Bueno, dudas, preguntas. Dudas, preguntas. No, profe, por mi parte todo muy claro. Bueno, excelente. Vamos entonces a hacer una pausa de unos 15 minuticos y vamos a empezar con otro temita. ¿Vale? Entonces a las 6:15 nos volvemos a ver. Voy a parar la Listo, profe. grabación.